Bienvenidos al episodio 95 del podcast de Cine de Humo Negro. Mi nombre es Claudio Tapia y estoy acompañado de Iñaki Goldaracena y Pablo Moya. ¿Cómo están, chiquillos? Hola. Buena, Claudio, Iñaki, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Qué bueno. Bueno, en esta ocasión es Iñaki quien trae la película y en este caso es Into the Wild del director Sean Penn, que es el actor también. Así que Iñaki nos va a contar de qué se trata esta película del año 2007. Yo creo que ya muchas personas la conocen, pero esta película está basada en la historia real de Christopher McCandless, que es un joven que después de graduarse de la universidad decide dejar la civilización detrás y adentrarse a la naturaleza viviendo con lo que pueda encontrar ahí. Cazando, durmiendo en la intemperie, trabajando esporádicamente y en el fondo no necesitando ninguna de las, ¿cómo se podría decir?, comodidades que proporciona la ciudad o la civilización. Está basado en un caso real, por lo que voy a explicar cómo termina, y es que esto lleva finalmente a su muerte 2 años después de que parte esta aventura, que es lo que la película cubre. Está basada en la novela de Jon Krakauer de los 90, que es una novela de no ficción que a partir de testimonios relata los paraderos en los que se encontró el joven y fue llevada a la pantalla en el 2007 por Sean Penn. Muy bien, se entiende clarito. Yo creo que en todo caso igual caleta de gente ha visto esta película. Sí. De más. ¿Por qué la trajiste, Iñaki? ¿Es especial para ti esta película? ¿Tú quieres ser Chris McCandless? No, ¿sabes qué? No. La verdad no me acuerdo muy bien por qué la traje. Yo me acuerdo que quería hablar de Nomadland. Eso Sí, y relación ahí. Y el tiro me hizo pensar en como otras películas que trataron un poco este tema de gente dejando atrás la civilización como la conocemos. Y este es un ejemplo que está súper... súper polémica esta película, es súper criticada. Yo creo que no ha envejecido tan bien, o la gente podemos hablar de eso obviamente, pero es una película que igual se ha vuelto muy controversial quizás, porque se puede ver de alguna forma como una especie de defensa de esta decisión. Ahí andaremos más adelante, pero me pareció interesante revisitarla porque no la había visto hace mucho tiempo y quería ver cuál era la opinión que se mantenía ahora de algo como esto, que es tan cuestionado. Claro. Pablo, ¿tú la habías visto antes? Sí, la había visto hartas veces esta película. Pasa que esta película, bueno, de partida ya tiene unos buenos años, es del 2007-2008, si no me equivoco, 2007. 2007, Entonces sí. ya tiene, ¿cuánto? 14 años. Ha pasado Sí. harta agua bajo el puente. Y siento que esta película agarró a toda una generación que en ese momento, no sé, debe haber marcado entre 15 a 25 años y pasó a ser casi una referencia a esta película como desde el sentido del descubrimiento, ir hacia la naturaleza, despojarse de todo. Es como una historia muy romántica en ese sentido para gente que está creciendo y que de alguna forma se quiere desentender un poco de la comunidad, ¿verdad? Irse y dejar todo atrás. Marcó harto también por el tema de la música, que también fue una cuestión muy, muy rescatable de la película. A mí me gustaba mucho esta película, me enganchó en su tiempo, varias veces, y hablando con mucha gente de mi edad en ese momento, puta, muchos se creían Christopher McCandless, weón, Alexander Supertramp y vamos y la wea. Pero puta, ahora igual como que bajó harto en mí ahora que la veo de nuevo. Hace careta que no la veía, hace por lo menos 5 años que no la veía de nuevo. Y la verdad es que ahora, claro, me bajó harto. ¿Y tú logras captar por qué te bajó? Porque a mí me pasó algo parecido y como que yo aún no logro captar bien por qué me bajó la película. ¿Sabéis que te iba a hacer la misma pregunta? Les iba a hacer la misma pregunta. No sé por qué me bajó tanto la película, porque de una u otra forma me sigue pareciendo encantadora la wea. Claro, yo tengo una teoría en todo caso. Creo que podría apuntarle a algo, o en parte. Puede ser que ya se insensibilizaron ya como partes de la máquina que es esta sociedad. Hemos sido más absorbidos, claro. Me parece que la película uno la sigue como queriendo de alguna manera por la mano de Sean Penn en ciertos aspectos. En muchos otros no, que son como incluso hasta burdos. Porque la película, la premisa es... No quiero decir garabatos porque ya hemos dejado de decir garabato en este podcast, pero es bien hueona la premisa, ¿cachai? La premisa que llevó a este cabro a hacer esa cosa en la vida real, ¿cachai? A emprender este viaje en la vida real. Siento que es casi como un capricho o como... Básicamente como tener las agallas desde la cobardía. Es decir, arrancar de sus problemas en realidad, ¿cachai? Simplemente porque te atreves a hacer las cosas un poco más que el resto, ¿cachai?
Creo que por ahí va. Y creo que la película está bien contada. Sin embargo, hay algunas decisiones de Sean Penn, como estos montajes medio frenéticos, como con la cámara moviéndose para todos lados, o como este muchacho hablándole a una manzana, diciéndole lo rica y orgánica que es, y después mirar a la cámara como si fuera un videoclip de Eddie Vedder. Ese tipo de cosas como que no las pasé ahora. No me parecieron cool. Quizás me parecieron cool en su momento, no lo recuerdo. Pero de verdad no me parecían que incluso me sacaban de la historia. Que son como los efectismos que usa Sean Penn. Pero siento que quizás la película se sostiene, o su gran base para sostenerse quizás, es el saber que esto es una historia real y que en realidad es una historia real bastante interesante. Sí. Como... ¿A quién se le ocurre hacer eso? Porque si tú lo analizáis bien, despojándonos de cualquier tipo de crítica o de juicio que podamos tener acerca del viaje que este cabro se pega, es bastante estúpido lo que hace. Sí. No sé, sentía que era bastante... Era como, bueno, no podéis ser tan longe para pegarte ese viaje de esa manera, ¿cachai? Claro, para poner un poco en contexto quizás, yo creo que quizás falta dar un poco más de antecedentes, que en realidad... este joven era de una familia muy acomodada, pero que era como un ávido lector, y después de leer mucho a Tolstoy y a Thoreau empezó a pensar como en esta idea de que la plata era maligna y te corrompía, y de que todas las cosas que se podían asociar un poco a vivir como rebaño de oveja, de alguna forma era como... yo creo que él tenía como una visión más crítica de todo esto, y por razones que yo creo que la película tampoco explica tanto, decide tomar esta decisión. Yo creo que nadie nunca va a entender por completo qué fue lo que lo motivó a hacerlo. Pero la falta de preparación que él tenía para enfrentarse a la vida que decidió llevar es lo que yo creo que puede ser más cuestionado por la gente ahora, porque la forma en que él murió tiene que ver también con un poco de ignorancia respecto a lo que se estaba enfrentando, po. Claro. Porque él vivía completamente del bosque, él cazaba ardillas y porcoespines y se congelaba y no trabajaba, entonces en realidad era una desconexión total, un Walden total lo que hizo. Y lo que es cuestionable quizás es que, claro, porque en la medida que uno lo ve como un capricho, como que no hay un trasfondo detrás de esta decisión, se ve como un niño cuico que estaba básicamente caminando hacia su muerte. Y el problema fue que mucha gente después que quiso seguir esta cruzada empezó como más o menos a seguirla con el mismo nivel de ignorancia, lo que llevó a mucha gente peregrinando al autobús donde él murió, lo que llevó, no sé si ustedes saben este dato curioso, pero 2 personas murieron haciendo ese camino, sí. Se extraviaron muchas personas, han encontrado gente congelada cerca. El lugar de hecho tuvieron que sacar el autobús de donde estaba. Eso caché, sí. El año pasado lo tuvieron que sacar porque ya estaba como muy corrompido, y también que era como un... No sé, como que era exponer a la gente a un peligro innecesario. Entonces, es que murió gente después de que salió la película, o después de que se supo el caso. Después de que salió la película. O sea, lo que pasa es que había reportes de gente que habían tenido que ir a rescatarla, ¿cachai? Personas que habían tenido que ir a rescatar porque habían leído el libro y querían hacer el mismo periplo y conocer el lugar donde este loco vivió y todo eso. Pero con la película pasó eso, que lo que yo llamo el fenómeno Amélie, que es que ¡pum!, se hizo demasiado conocida. Muchos empezaron a rayar la papa y querían mandarse como el mismo viaje, quizás no tan a la suerte como lo hizo McCandless, pero lo hacían, po. Que es un poco como lo que pasó con Chernobyl, con la serie, cuando después había gente que iba a visitar el lugar para sacarse fotos, y habían estos influencers que hacían videos y decían, aquí estamos en Chernobyl, y ahora deben estar con los terribles cáncer, ¿cachai? Pero es un poco eso, ¿cachai? Pasó eso con la película, como que se masificó demasiado la visita a estos lugares. Sí. Claro, porque entiendo que el libro salió a mediados de los 90, poquito tiempo después de que se encontró el cuerpo de este cabro. Claro, de hecho, 2 años después, si no me equivoco. Y pasó que Sean Penn lo leyó, y él como en el 97 quería hacer esta película, ¿cachai? De hecho, la película iba a ser protagonizada por Leonardo DiCaprio y Marlon Brando. A ellos 2 tenía, y acuérdate que Sean Penn era amigo de Marlon Brando.
Y la cosa es que no, él quería tener todos los permisos necesarios de la familia para hacer la película. Como que él no quería faltarle el respeto a la historia del tipo, ¿cachai? Entonces esa confianza fue un periodo de 10 años. Entonces la película recién como en el 2006 se empezó a producir. Y obviamente DiCaprio ya está muy grande y Marlon Brando probablemente ya está fallecido en esa época. Igual es interesante el antecedente que tú nos dais, Claudio, porque uno igual podría entender desde... O sea, yo no tenía idea de partida de estas muertes que se habían producido después de la película, tratando de emular esta hazaña de Alexander Supertramp. No sabía. Pero con esos antecedentes, entonces uno entiende que el grueso, al menos de la película, de lo que se retrata en la película, pasó en la realidad. Me parece una cuestión súper interesante porque el viaje que se pega el protagonista en la película es súper largo. Es una tremenda vuelta que se da para llegar a su destino final, al que en principio él quiso llegar para desentenderse de la sociedad y todo lo que sabemos que pasa en la película. Y porque hay parte igual bien peliaguda en la película, sobre todo el tema de cuando se traslada en los trenes de forma así como polizonte. Sí. Igual yo lo encuentro interesante de cómo lo plantean en la película, así como que lo bajan y lo pelean y cómo se comporta esta gente que maneja estos artefactos tan grandes. Hay una seguidilla de cuestiones en la película que, enganchando la realidad, se podrían entender mucho mejor. Sí, yo creo que el problema está en algunos... A ver, no sé, Iñaki, ¿a ti qué te parece? ¿Cuáles son los defectos de esta película? O que quizás, ¿cuáles son como las características que te hicieron como... Yo la vi preparado para criticarla mucho porque visto desde ahora la gente, no sé, creo que en general tenemos menos tolerancia a los caprichos de la gente con plata. Pero ¿sabéis que no la odié? En absoluto, ¿cachai? Como que le reconozco hartas falencias, pero le reconozco también algunas virtudes. Y me pasa que siento que la película, para bien o para mal, igual de alguna forma romantiza esta experiencia, que creo que es lo peligroso, ¿cachai? Y creo que es lo que tuvo el impacto en la gente que entendemos. Pero me pasa que creo que el romantizar lo que podría ser visto como algo como al tiro un poco sesgado, negativo, o sea, es que yo finalmente lo vi como un valor, porque creo que si la película hubiera estado juzgando al protagonista, diciendo como, este cuico idiota que se fue a meter ahí y se suicidó básicamente, creo que esa es de alguna forma ya es el prejuicio que la gente tiene viendo la película. Entonces me parece bien que la película haya estado firme con la decisión de que su discurso sea pro aventura, ¿se entiende? Creo que en el fondo, si la película no se lo creía, no hubiera tenido sentido hacerla. Creo que el discurso que la película tenía que tener era un poco ese, para que nosotros pudiéramos hablar en torno a eso y tener una opinión. ¿Se entiende? Entonces como que fui súper permisivo en realidad con este, comillas, defecto que podría tener, a pesar de que de repente igual molesta que él sea una figura medio mesiánica de repente, que viene a tocar la vida de estas personas con las que se encuentra. Claro. Pero sabéis que sentí que era una película que estaba comprometida con algo que me parece genuino, que yo creo que realmente el autor, el Jon Krakauer, que también se fue a Alaska una semana y tuvo una crisis más o menos parecida, o Sean Penn, me parece que vienen de un lugar genuino. Entonces, por último, le respeto eso, que se haya traducido a la pantalla de esa forma. Además que Sean Penn, yo creo que se dedica a narrar lo que este tipo vivió nomás. Porque al final, con algunos ajustes, bien pegado a la realidad, pero con algunos ajustes, da a entender de que el cabro está equivocado. Y sobre todo cuando... Sí, por supuesto. De hecho, hay una frase que creo que lo dice todo, que es, primero, él cuando está agonizando en su... Spoiler alert. Está agonizando en su lecho de muerte. Lo primero que hace, que es muy simbólico, que es rayar sobre un libro. Para él los libros eran intocables. De ahí salía todo su pensamiento finalmente. Y él raya sobre un libro entre párrafo y párrafo y pone algo así como: la felicidad no vale nada si no es compartida. Algo así es la frase. Y que es como, ya, me di cuenta de que en realidad puedo ser anti sociedad actual, anti muchas cosas, pero la felicidad misma, ¿cachai? Tengo que saber compartirla con otra persona, no puedo vivirla solo. Porque él fue feliz y nunca nadie lo supo, solamente supieron que después el weón estaba muerto y que se había envenenado y que estaba congelado o lo había pasado muy mal. Creo que eso, ahí es donde Sean Penn de alguna manera dice, ok,
yo no estoy de acuerdo con lo que hizo este weón. Lo encuentro valiente, lo encuentro osado, ¿cachai? Encuentro que es una historia interesante, pero no estoy de acuerdo con lo que hizo. Es más, es tan así que hasta el mismo personaje de alguna manera se redime al final porque él no firma como Alexander Supertramp, su último mensaje. Claro. Lo firma como Chris McCandles. Entonces siento que estoy hablando como de la parte virtuosa de la película. Uh-huh. Siento que el tipo empieza con un pensamiento, parte su viaje, ¿cierto? Uh-huh. Termina su viaje y termina su vida, por ende, pero el tipo tiene todo un aprendizaje en ese viaje, sí. ¿Cachai? Él cambia su perspectiva, o sea, la modifica un poco en realidad, ¿cachai? Claro. Él sigue siendo anti-sociedad, no sé, capitalista, ¿cachai? O de consumo, pero le da como un pequeño vuelco, ¿cachai? Es como, debo pensar 100% así, pero quizá hay un 2% que vale la pena mantener. Sí. Como esa imagen del amor a sus papás, a su hermana, ¿cachai? Sí. Yo creo que es un poco ambiguo porque a pesar de que saca esa conclusión quizás cuando ya es demasiado tarde, de alguna forma igual creo que el morir, como sonriendo básicamente, y yo creo que está presentado de forma suficientemente ambigua como para de alguna forma igual validar el viaje a pesar de que quizás su muerte no era necesaria, pero también pienso que si no hubiera muerto quizás nadie estaría hablando de esto, de esta historia. Probablemente, no, claro. Probablemente no, porque hay hazañas igual de equiparables que tienen que ver con aventuras en la naturaleza y al final termináis hablando solamente del cumplimiento de esa hazaña, más no de cómo se llegó a esa hazaña. Hay una cosa curiosa que me encontré en mi investigación posterior, que la hermana de Christopher McCandless, Carmine McCandless, se ha dedicado a hacer charlas y ha mantenido bastante viva la memoria del hermano después de eso, y tiene una charla... Escribió un libro incluso, creo, ¿no? No sé si escribió un libro, pero tiene una charla TED. Y básicamente lo que hace es que es como que reconfigura un poco desde dónde se ve esta historia, porque la gente que la critica por lo general se centra mucho en algo que es un poco cierto, al menos de decir de la película, que es que la película no tiene mucho una explicación de por qué él hace esto. De hecho, yo creo que igual el protagonista es un poco inaccesible de alguna forma, como que no lo entendemos por completo. De hecho, al principio como que igual cae un poquito de mal, así como esta aparición que tiene y es como ya típico buen florero, ¿qué onda? Y tú decís como que también como que ya, pero ¿qué le pasó que fuera para tanto, cachai? O es que leyó a Tolstoy demasiado de cerca. Y en realidad, eso yo creo que la película nunca lo termina de explicar. Te muestra partes de que la familia era complicada, pero no lo suficiente como para justificar un viaje como este, ¿cachai? Entonces como que se ve un poco como un capricho de parte de la película, pienso. Pero lo que decía esta persona, esta mujer, era que en realidad hay una historia que no conocemos, que es el abuso real al que fueron sometidos ellos dos por parte de los papás. Y por el papá, y que parece que era mucho más terrible que lo que muestra la película, y que esa era la razón real por la cual él quería dejar la civilización. Sí, ahí hay un dato que Krakauer, él recibió off the record, o sea, extraoficialmente, el testimonio de esta muchacha que le decía realmente por qué este cabro había emprendido este viaje. Uh-huh. Entonces, como se lo dio extraoficialmente y ella le dijo que no podía ponerlo, él le pidió una justificación más acorde, ¿cachai? Claro. Como para no tener que echar al agua a esta cabra en ese tiempo, estoy hablando de inicio de los 90. Entonces la película está basada en el libro, po. Y aparte que tanto la película como el libro se hicieron con el consentimiento y el apoyo de los papás. Exacto, es como es la versión oficial, finalmente. Esto es Bohemian Rhapsody claro. Con el consentimiento de los Queen, una cosa así. Entonces, ¿qué pasó? Que creo que como en el 2012 ella ya finalmente, creo que probablemente en esa charla TED, ella contó de que en realidad el papá era un abusivo de mierda, ¿sí? Era un guan muy violento, los trataba muy mal, ponía a la mamá en contra de los hijos y a favor de él. Entonces él básicamente buscó un fundamento en eso para irse. Sí. No para irse a Alaska precisamente, pero sí para irse, para alejarse de su hogar. Sí. Y que de alguna forma con eso la película hubiera estado más coherente, yo creo. Y se hubiera quitado un poco este glamour del escapar de la sociedad, ¿no es cierto? De hecho, tiene un momento muy Terrence Malick, como con el papá así saliendo a la calle, como pensando en su hijo, mirando al cielo. Y uno dice, oh, puta, en el fondo el papá era bueno y todo. Pero esto nos da vuelta a todo, bueno. Igual ahí se hace precisamente en esa escena se hace un montaje paralelo con lo que está sufriendo Alexander Supertramp en su destino final. ¿Para qué decir qué es lo que le pasa? Yo, de alguna forma, siento, chiquillos, que la película trata de decirte eso todo el rato. Que este cabro tiene una
un trauma tan particular con la vida que ha mantenido con sus padres, de cuestiones de abuso junto a su hermana, porque la película demuestra que la hermana también era su confidente, su paño de lágrimas. Pero quizás, claro, la película se termina quedando corta en tratar de exponer las razones, considerando el abuso que cometió su papá y que ahora ustedes me ratifican, para poder decir que este gallo tiene las razones suficientes para poder mandarse a cambiar de esa manera. Ahí, claro, la película efectivamente se termina quedando corta y te quedas así como que... oh. Sí, es que son escenas muy funcionales, esos momentos donde vemos esos flashbacks como en otros colores, con otros filtros y la weá, ¿cachai? Y en cámara lenta y con menos cuadros, así como el papá comprando un auto y sacándose fotos y luciéndose ante los vecinos. Y él como sintiéndose... Claro, es que como que no mal, alcanza, pues, como que no, sí, como que cierto, no alcanza, como... claro. Están buenas, pero, o sea, entiendo el contexto, pero no alcanza a justificarse porque hay un salto muy grande de estar, Sí. no sé, pues insatisfecho con la forma en que tus papás viven su vida, con irte a Alaska a morir. Pero, Sí. bueno, Igual detalles. flaco favor, porque ahí al menos me pasó a mí así, que tú termináis recibiendo al personaje principal como un weón que finalmente es un tipo quisquilloso que tiene este capricho de mandarse a cambiar sin una razón de peso, como decía Iñaki hace un rato. Y lo termináis odiando al personaje por varios pasajes de la película. Es como inevitable, weón, que terminar adhiriendo a esa idea de que este gallo aporta y justifica el neo-hipismo de una forma tan irresponsable y no pasa nada, weón. Sí, y esa weá de que siempre esté feliz, ¿cachai? Sí. No sé, es raro. Y de hecho yo creo que como esa glorificación, a mí en particular lo que más me molestó, que era la película está estructurada de forma de que te muestra diferentes pasajes por los que él estuvo, donde conocía a diferente gente con la que se involucró. Entonces está como un par de hippies. Esa es la parte Nomadland, Sí, pero claro. con actores. Claro. Sí, po. Y lo que tiene ahí es que claro, que cada vez él siempre los deja a todos como un poco sin avisarles, como que sigue su camino mesiánico, y todos como que tienen un plano después donde miran por la ventana y lloran y como que sufren Sí. mucho su ausencia, como desde la Kristen Stewart que se agarra el pelo como a dónde se fue, entonces como que siento que esa parte es donde se le pasa un poco la mano como ya, ok, entendemos, Sí. pero es como que está demasiado cuidado el personaje, siento. No, y son demasiado explícitos Sí. para hacer esas cosas que debiesen ser sutiles. Si es el problema esos son los problemas que yo encuentro con la dirección de Sean Penn, que Sí. por momentos es demasiado sutil con algunas cositas y en otras es demasiado grueso, weón. No es como, ya entendí, si Sí. está enamorada y todo. No era necesario ponerla llorando, agarrándose el pelo, Sí. ¿cachai? O ser tan obvio, o cuando está hablando con Vince Vaughn, que no me acuerdo cómo se llama el personaje, en el bar y están curados y dice Society, Society, Society. Oh, weón, esa weá es como, basta, loco, weón. Claro. Cualquier weón curado les va a gritar, cállate, conche tu madre, deja tomar. Tranquilo. Igual yo No creo sé, que como esos estúpido. pasajes los entendí como desde que era un niño, ¿sabéis? Que yo creo que esa es la diferencia. Yo creo que esta película es un poco como esos libros o esas películas que uno los ve cuando chico y tiene una interpretación y después los ve cuando grande y como que ya lo rechaza un poco. Sí. Como que yo ahora lo vi mucho más como un niño con un impulso juvenil que después se pierde un poco nomás. Pues no sé, como que lo justifiqué harto pensando en eso, como... El problema son los otros personajes, po, weón, que entran en esa dinámica. Entonces, Claro. si no entraran en la dinámica, si los otros personajes efectivamente se comportaran como adultos y no como el niño que es este protagonista, ¿cachai? Pero le siguen el amén y como que... Sí. Hay un momento en donde tiene esta relación con el personaje de Hal Holbrook, Sí. el señor Franz, que es como la relación más bacán, porque además se da un poquito de tiempo Sean Penn de establecer la relación. Incluso hay como un videoclip entre medio en donde ellos hacen cosas juntos, ¿cachai? Y se transforma, pero tampoco hay una profundización. Siento que la fuerza de las imágenes en ese tipo de escenas no son lo suficientemente fuertes como para establecer lazos entre los personajes. Sí, ¿cachai? puede ser, sí. Me pasa eso, creo que Sean Penn no sabe hacerlo bien, en ese sentido. Sí, pero ¿sabéis qué? Pese a que venía de The Pledge, Sean Penn, si no me equivoco, era su película anterior con Jack Nicholson, y esa es una gran película, y ahí lo hace muy muy bien, ahí tiene mucha sutileza. Sí, igual creo que hay algunos buenos contrapuntos, que es como cuando la mujer hippie, Catherine Keener,
Sí. Ella igual está bastante preocupada y yo siento que ella es como una especie de cable tierra de la película, donde le dice como, oye, yo creo que tus papás querrían saber dónde estás, o no seas Claro. ingrato, tú pareces un niño como bien cuidado, como no seas ingrato con tus papás, como que creo que ella igual funciona un poco como la voz de la razón ahí. Pero creo que hubiera sido interesante mostrarlo a él más equivocado. Y después de esa escena, pasamos a una cuestión súper gruesa, que es que justo está hablando en un teléfono público, donde son dos Sí. teléfonos públicos juntos, Pésimo. y hay un caballero que dice, oye, me falta moneda, y no te escucho, y quiero saber la respuesta, y no te escucho, y se va a cortar. Y el weón lo escucha y dice, ya, tome la moneda. Y justo con esa moneda, que era la única que tenía el cabro, iba a llamar a sus papás. Entonces, esa falta de sutilezas creo que es la que le juega en contra. Y eso va mermando de manera inconsciente, creo yo, cuando uno la está viendo. Porque en el momento como que no te lo cuestionáis. Yo, de hecho, todos estos cuestionamientos me lo hice después, weón. Como que en el momento me dejé llevar nomás. Igual heavy que pase eso, que tenga estos errores Sean Penn para poder terminar de diseñar el personaje protagónico que al final se lleva el mayor peso que tiene la película. Termina siendo una película prácticamente de un solo personaje o al menos de un solo protagónico, y si obviamente ese personaje guatea, el resto de la película va a tambalear también. Sí. Exacto. Que yo pienso que a pesar de que el Emil Hirsch es súper carismático y te vende como la esencia de quién el personaje es, creo que también justamente incurre en el error de que nunca sabes quién es el personaje. Y es tu protagonista, po. Y la película dura 2 horas y media. Entonces es una pregunta que uno igual de alguna forma quiere responder. Y son 2 horas y media que tuviste la oportunidad para contarnos, al menos en un momento, quién es, ¿cachai? Porque además lo conocemos solo por citas del libro. Hay un momento donde va a responder algo a estos hippies, a estos papis hippies. Una pregunta que uno dice, ya, ok, aquí es donde yo podría conocer a este personaje protagónico. Y el güey les dice, les voy a responder con una cita de no sé qué chucha. Claro. Y uno queda como, ok, ya, ok. A lo mejor eso, a lo mejor Sean Penn es demasiado maestro y somos nosotros los imbéciles que no captamos que en realidad lo que nos quería decir era que este cabro no tenía identidad. Y que todo lo hacía en base a los libros y basaba toda su vida y su pensamiento en ellos. Igual siento que eso yo creo que igual es una tesis de la película, porque él hablaba mucho en citas, había como una insistencia con los libros, entonces yo creo que eso igual de alguna forma está, solo que no sé si se alcanza a armar una personalidad completa en base a eso. Es que yo creo que ahí es donde le faltó, pues se queda medio camino. Entonces por eso la confusión. O de verdad es una película para gente demasiado inteligente y a gente como nosotros no nos da. No iría tan lejos. Así que eso. Y bueno, un par de cosas que me fijé. Me encanta que toda esta secuencia con los papás sea como con un glow la fotografía y estos interiores, así como es todo muy bonito. Es como cuando uno ve Donnie Darko. Y después pasamos a esta cosa como muy naturalista, como de mucha luz natural y sin artificio. Me gusta mucho eso, eso es un gran acierto, weón. No estoy muy de acuerdo con el montaje, sí. Por momentos lo encontré como que me sacaba de la película. Ahora, para el ritmo y para la forma en que está contada, me gusta el montaje. Es como una cosa como dual que tengo, un sentimiento dual con el montaje. Y los créditos iniciales son horribles. Es una weá feísima. Onda, yo no sé a quién se le ocurrió hacerlo. Estábamos en 2007. O sea, te creó esos créditos para los años 80. Es que yo creo que esos créditos pasaron de moda 2 meses después de que la película se estrenó. Justo. Sí. Así que eso, no sé, pero que igual es que eso es lo que me pasa con la película. Siento que la historia es estúpida. Estúpida porque es un hecho estúpido en realidad. Estoy de acuerdo con eso. Pero siento que está igual bien contada en lo que es ritmo, en lo que es como narración de algo, ¿cachai? No así en los detalles y las sutilezas que hemos estado diciendo y sugiriendo en estos últimos 20 minutos. Bueno, entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Les recomiendan? Sí, yo la recomendaría, sí, con cierto reparo, y es una película a la que yo le tengo mucho cariño. Se entiende con todo lo que acaban de decir ustedes, principalmente que la película tiene mucho de realidad dentro de su ficción, así que, y cómo se retrata la película a lo largo de las 2 horas y media que dura, me parece bien, tiene sus detallitos, pero sí se puede ver sin problema. Yo la recomiendo con algunos reparos, quizás con algunas como advertencias, como que la gente adulta no tomarla tan en serio, quizás. A la gente adulta que ya la vio y le gustó cuando era más chica,
les recomendaría no verla y que se queden con ese lindo recuerdo, porque de verdad como que cambia mucho, siento yo, el sabor de boca con este segundo visionado. Este para mí era el segundo visionado de todo esto, eso no lo dije. Yo la había visto una vez nomás antes. Y a la gente que no la ha visto y que sobre todo es chica, es de joven veinteañero hacia abajo, véanla guardando las distancias y que entiendan muy bien de que esto es una película y que está retratando un hecho negligente de alguna manera. Ya no vayan a repetir lo que están haciendo en la película. ¿Ya? Eso. Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que también la recomiendo porque creo que por último es una película que abre discusión, ¿cierto? Eso yo creo que siempre es como mejor, claro, que la película sea buena o mala. Y creo que justamente yo pienso que, bueno, hemos visto tantas películas de soldados gringos peleando que la negligencia de un joven que quería vivir fuera de la sociedad me parece aceptable a estas alturas, ¿no es cierto? Como, sí. O sea, si el pecado de este niño era que leyó demasiado y quiso vivir fuera del capitalismo, bueno, ¿sabéis que a esta altura no soy quien para criticarte? Yo pensaba verla como de una forma más juiciosa y no me pasó tanto, entonces creo que lo mismo que dicen ustedes. Con ciertas advertencias la recomiendo. Y también con algunas cosas que no hemos dicho, como que el soundtrack de Eddie Vedder es genial. O sea, yo encuentro que él compuso unas canciones súper buenas para la película, que acompañan bien lo que está pasando. Creo que la fotografía es hermosa, cosa que tampoco dijimos. Harta naturaleza, si les gusta eso. Sí. Ese es el francés Eric Gautier, que es como especialista en hacer road movies. De diarios de motocicleta. Entonces, claramente. Sí, de hecho. Sí, y hay otra On the Road también. Tiene claro. Otras películas. Sí, es y como que lo pescan para eso. Nada, creo que es una película súper ambiciosa que se hizo en los lugares donde realmente pasaron las acciones. Creo que abarca, no sé, diferentes lugares de Estados Unidos que uno no ha visto tanto en las películas. Creo que el montaje a mí me parece que también es interesante, como que podría haber sido mucho más clásico y no lo es. Entonces creo que tiene hartos aciertos, a pesar de que el todo quizás es un poco cuestionable, pero creo que también invitaría a la gente a verla para tener una opinión al respecto. Entonces sí la recomendaría. Sí. Un pequeño alcance con lo de la música. Las canciones son de Eddie Vedder. La música de la película incidental, que es muy poquita a todo esto, es de Michael Brook con Kaki King. Así que ellos está hecho como por 3 personas. Pero las canciones, que son lo más llamativo de la película, sonoramente, son las de Eddie Vedder. Es muy bueno ese disco. Oye, y la música incidental es tan poquita porque finalmente las canciones que crea Eddie Vedder para la película suenan casi íntegramente en las escenas que terminan apareciendo. Esa cuestión se como comentó. Claro, como si son videoclips insertados dentro de la película. Claro. Una wea muy bonita de fondo y la música ahí que te va marcando, que también está súper bien hecha. Sí. Ya pues, muchachos, bueno, ahí nada más que decir. No. ¿Estamos? Solo cuídense cuando vayan a explorar Alaska. Cerro San Cristóbal. Claro. Yo casi morí en el Cerro San Cristóbal, pero eso no es para contarlo en este podcast. Un día les voy a contar en privado. Perfecto. Bueno, de hecho, la única vez que estuve a punto de morir fue en el Cerro San Cristóbal. Y fue algo muy negligente como Chris McCandles o Alex Sanders, Supertramp. Ya. Oye, pasemos a las recomendaciones, chiquillos. Pablo, ¿trajiste algo? Sí, no traje nada hoy día, cabres. Ya. Muchas gracias, Pablo. No hay problema, compañero. Si está ocupado. Yo lo apaño. Muy bien. Iñaki. Yo solo traigo una película que vi y me gustó mucho. Es una película de Mike Leigh, el cineasta británico, y se llama Naked. Es de 1993. No sé si la han visto. Es medio rebuscado igual lo que estoy proponiendo, pero a mí me gusta mucho ese director. Tenía pendiente esa película y me encantó. No quiero contar mucho más, pero es una película bastante sórdida, nihilista, episódica también, de un encuentro de un hombre con diferentes personas. Me pareció muy interesante. ¿Dónde la viste? La descargué de internet. Ah, la viste en RAR-VG TV. Sí, en RAR-VG TV. Y bueno, si la buscan Naked 1993 o por el director Mike Leigh, la van a poder encontrar. Claro. Muy recomendada. Un poco olvidada, pero ganó mejor director en Cannes y mejor actor. O sea que tuvo su recorrido en su momento. Ya, bacán. Es un muy buen director Mike Leigh. Sí. Todo esto. ¿Eso no va? Sí. Bueno, yo, siguiendo con tu consejo, Iñaki, que me dijiste que solamente mencionara lo que quería recomendar, traigo 3 cosas. Muy rápidamente, me repetí Scott Pilgrim vs. The World, o como le pusieron acá, Scott Pilgrim y la chica de tus sueños, una cosa así. ¿En serio? ¿No? ¿No se acuerdan? No. ya. Olvídenlo. Del 2010, del gran director Edgar Wright, que está en su 4ª película. Y puta que es buena, weón.
Lo pasé muy bien, me entretuve demasiado, weón. Es muy, muy buena la película. La recomiendo mucho, yo creo que es una de las mejores de este director, weón. Y él tiene hartas películas buenas. Sí. Mis favoritas son Shaun of the Dead, claramente, Sí. Hot Fuzz y Scott Pilgrim. Creo que son las 3 más grandes películas que tiene. Así que eso, la recomiendo mucho. Por si acaso está en Netflix. Así que aprovechen. Otra que también está en Netflix se llama Y mañana el mundo entero. Es del año 2020. Su título original es An Morgen die ganz Welt. Porque es alemana. Así, por eso el acento. ¿Cachai? Está en Netflix, ya lo dije creo. Es de la directora Julia von Heinz, que es alemana. Y habla de un grupo antifa, básicamente. De eso se trata la historia. Que va al choque contra todos los movimientos neofascistas del último tiempo. Pero esto está ambientado en Alemania, obviamente. Es muy interesante la película, es bien buena en realidad, diría yo. Oye, si me permite... Buena, No, bacán. perdón. ¿Sí? No, iba a hacer otra recomendación que recordé, pero adelante. Dale. No, es que solo descubrí que si tienen Amazon Prime o si tienen algún primo con Amazon Prime que les pueda compartir la contraseña, hay muchas películas de Almodóvar ahí y yo no lo sabía. Sobre todo de la época ochentera. Sí, y eso no es tan fácil de encontrar y yo... antes había un par en Netflix, ya no hay ninguna en Netflix, ahora están en Amazon Prime, así que si les interesa, está bueno Sí. ver eso. Ahí pónganle Almodóvar a ese gran buscador de Amazon Prime, que es muy bueno. Y van a encontrar las películas de Almodóvar. Oye, ya. Bueno, luego de esa pausa, quiero recomendar la última cosa, que es una recomendación que trajo Iñaki y la vengo a reforzar más que nada. A ver. Iñaki, en Force Majeure, tú recomendaste esta película de Netflix, que no es una película en realidad, pero sí es una película y es un documental y es una cosa rara y es un experimento Sí. que se llama Bob Burnham Inside, Sí. que es el especial de Netflix del comediante Bob Burnham, que no solo es comediante, es músico y es muy talentoso, muy, muy, muy talentoso. Onda... Esta es una película especial. Bueno, ahí tengo que recordar de qué se trata. Este tipo se grabó todo el año que estuvimos en pandemia, que estuvimos encerrados, y se grabó adentro sin salir y haciendo cosas, inventando canciones, inventando chistes, inventando situaciones. Y es eso la película, pero tiene un montaje genial, tiene un sonido perfecto, tiene una puesta en escena Todo que lo es hago él. increíble y lo hace todo solo. Yo todavía me estoy preguntando cómo mierda hizo esos movimientos de cámara que yo no entiendo, que supongo que deben ser como programados o algo así. O Pero digitales. es increíble, sí, es increíble, increíble. Sí. Creo que es una de las mejores weas que he visto este año, así, a ese nivel. De hecho, está ahora como muy nominada a los Emmys, muy bien criticada como de lo mejor de la televisión de este año, y encuentro que para él en particular, yo he visto un par de especiales de él antes, también es un paso adelante como en el nivel de madurez que él propone siempre, porque antes él era como el chiquillo hiperconsciente Sí. millennial, y ahora siento Sí. que se fue en una mucho más existencial y mucho más universal Sí. y más oscura también. Es tan así que uno se pregunta qué podrá hacer después de esto. Sí, es un genio Y es ese como tipo. muy extraño, como que él se replanteará seguir siendo comediante y pararse en un escenario, weón, todas las noches. O sea que cuando no hace Bueno, eso, hace películas como 8th Grade, que también son súper buenas, entonces... Sí, pues ahí tenía otra cosa, pues claro, él es el director de esa película. Y bueno, también les aprovecho de recomendar que está en Netflix el especial Make Happy que hizo, que es muy divertido, es muy extraño también, y tiene unos 5 o 10 minutos finales en donde el weón hace una performance a lo Kenji West, que es una weá desopilante, sí, así onda, sí. pero ya paloyo, así onda, yo estaba cagado a la risa, así, muy, muy bueno. Así que eso, pues, chiquillos, vengo ahí a reforzar esa recomendación del Iñaki. Hoy estamos terrible pasados en el tiempo, así Sí. que vamos a terminar. Agradecimientos a Rock the Food. Escuchen el podcast de música también. Escuchen Midcamp, que hablamos sobre videoclips. Escuchen Sonido Chileno ahí para apoyar la música chilena. Y escuchen el álbum Esencial, que cada vez están saliendo más y más programas de eso, que estamos muy orgullosos de ese podcast. Eso pues, chiquillos. Muchas gracias, Pablo. Vale, Claudio, que estén bien, chiquillos, Iñaki. Cuídense. Gracias, Iñaki. Gracias a ustedes por la Gracias oportunidad. por traer esta película para hablar de ella. Está Ya, buena. pues que estén bien. Nos vemos. Chao. Chao. Chau.